gracias, Señor, y porque hoy podemos ser libres por esa entrega. Señor, no podemos pensar o meditar muchas veces cuando pensamos en esa entrega. Señor, no nos alcanzaría el tiempo para meditar, para tratar de entender, Señor. Solo podemos aceptarla, Señor, en humildad, en sencillez y decirte gracias. Gracias, Señor, por esa entrega. Te alabamos y ahora que tu Espíritu Santo nos esté guiando, abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Utiliza Juan Pablo y dejamos este tiempo en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias al Señor por estos aires. Sí, ¿no? Sí, la verdad que bastante pesadito se vino el día. Así que, pero bueno, cuando me pidieron para poder compartir este martes en esta reunión de oración, ¿no? Me vino a la mente, al corazón, poder compartir una parte de la historia de David, digamos, que siempre me llamó la atención, ¿no? Que, digamos, cuando uno lo observa es como que es una experiencia que no es normal verla, sería lindo poder verla cada rato, ¿no? Pero que a nuestras vidas, cuando nosotros las consideramos, puede transformar toda nuestra vida, todo nuestro camino. Y hoy hay palabras que se escuchan en este momento, muchas veces en la juventud, muchas veces en esos que quieren emprender, en esos que quieren, digamos, andar un poco volando con la cabeza, ¿no? Dice, tener que buscar algo en donde estar alineado, ¿no? ¿Escucharon esa palabra alineado o alineación? Y bueno, nosotros, digamos, por ahí en la parte de venta o en la parte de marketing o en la parte de, digamos, es una palabra que está muy usada. Y a mí me llamó mucho la atención porque, digamos, se ha visto o se escucha normalmente, ¿viste? Pero cuando uno se pone a considerar realmente, digamos, cómo es nuestra vida, nosotros, digamos, tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Digamos, ¿cómo podemos caminar sin saber a dónde vamos? Cuando nos levantamos a la mañana, ¿qué hacemos? ¿Salimos para cualquier lado? No, nuestra vida tiene que tener un rumbo, tiene que tener un orden, tiene que tener una dirección. Y en definitiva eso es lo que es esta palabra. Es alinearse tras alguien o tras algo. Y en la sociedad donde estamos, en el mundo que vivimos, en el tiempo que vivimos, tenemos muchas opciones para ir detrás. Pero a mí me llama la atención poderosamente esta parte es un solo capítulo que vamos a leer, pero es una parte de la historia de David, donde él empieza a reinar. Pero lo que me llama la atención es, digamos, cómo él está parado. Digamos, cómo es su carácter, cómo es su firmeza, ¿no? Segunda Samuel capítulo 5. Y yo le puse un título al mensaje de esta noche que quiero que lo veamos. Dani nos compartía el domingo, digamos, la parte donde Pablo es llevado prisionero a Roma. Y la verdad que, bueno, justo Dani es como que, no sé si lo tenía o no lo tenía anotado, pero decía, Pablo estaba alineado tras el pensamiento o tras la voluntad de Dios. Digamos, tenía claro la voluntad de Dios. Y es así. Miren, vamos a leerlo rápidamente a este capítulo, pero teniendo en cuenta esto. Primera Samuel capítulo 13, versículo 14 dice que Dios había escogido a David porque era conforme, dice,
a su corazón. Pablo también en Hechos dijo lo mismo, digamos, en su relato dice, y después cogió, dice a David, dice, varón conforme a su corazón. Así que cuando nosotros veamos este capítulo, nosotros tengamos en mente esto, que David era una persona que estaba conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir conforme al corazón de Dios? Podemos decir aprobado por Dios, que Dios lo mira y está conforme con ese corazón, conforme como hace las cosas. Miren, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, dice, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos y aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Ahí conquistó ya ahí la fortaleza, ¿no? Conquistó y le puso la ciudad de David. Dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Oyeron los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. Subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y David vino a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y los hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente a las balsameras. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Que el Señor bendiga su palabra. Miren, el primer punto que quiero que veamos en esta noche es que David ya era un rey. Digamos, para todo ya el rey era David. El que tenía que estar ahí al frente era David. Pero lo que me llama la atención del versículo 2
miremos el testimonio de David. De la forma que él se había conducido, lo había llevado que los demás pudiesen ver que David tenía que estar realmente en ese lugar. Miren lo que dice. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, ¿qué dice? Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Un testimonio de relación. Un testimonio de relación con Dios. Pero no solamente un testimonio de relación con Dios, sino que había un testimonio de resultados. Su relación con Dios tenía resultados. ¿Y quién los podían ver? Todos los demás los podían ver. ¿Saben por qué quiero compartir este capítulo con ustedes? Porque nos lleva a pensar. Nosotros hoy, miremos la iglesia, miremos el grupo de WhatsApp, miremos nuestras familias, miremos nuestros vecinos, miremos cuánto nos rodean. Creyentes y no creyentes, ¿cuántos están librando batallas permanentemente? ¿Cuántos los vemos que quizás, digamos, las situaciones los están abrumando? Que están peleando ahí en el medio del campo de batalla y por ahí no saben detrás de quién ponerse. Y a mí me llama la atención observarlo a David. Y acá vemos a un pueblo que van y le dicen, no, dice, de la forma en que vos encarabas las cosas, a nosotros nos llamó la atención, vos desde antes ya lo hacías, dice. Y la relación que él venía siempre teniendo con su Dios, con el Dios del cielo, con el Dios todopoderoso, nadie podía decir que no sabía la historia de cuando él salió calladito y tiró al grandote ese que fue a desafiar al pueblo de Dios. Y nadie puede decir que David salió sacando pecho, ni que se subió a semejante gigante y le cortó la cabeza por sus propias fuerzas, porque él proclamaba a toda voz que en el nombre de Jehová de los ejércitos iba a salir. Y es como que él, digamos, en este momento no dijo nada, pero él agarró y tomó el lugar que tenía que tomar. Y muchas veces nosotros tenemos experiencias de vida que pueden ser de mucha bendición a otros. Pero nosotros muchas veces tenemos que ser conscientes que quizás no le damos la gloria al Dios del cielo como Él se la merece. Y dejamos pasar oportunidades para que otros puedan venerar al Dios del cielo y quieran pararse tras de Él y correr tras de Él. Siempre tenemos oportunidades. Hagamos una reflexión rápida de nuestras vidas y veamos cuántas veces Dios estuvo con nosotros, por nosotros. Y si siempre le hemos dado la gloria a Él. Cuando nos faltó un trabajo, cuando estuvimos enfermos, cuando estuvimos pasando por necesidad. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar a ver. Que nuestra vida, nuestra historia tiene que ser de testimonio y de ánimo, de dirección quizás para otros. No por nosotros, sino por el Dios que nos respalda, el Dios que está con nosotros. Miren, acá lo vemos a David trabajando con la mente y el corazón, en sintonía con el Dios del cielo. Miren, yo creo que David por un momento se le puede haber salido de las casillas en decir, está bien, yo soy rey, pero hay un rey de reyes. Digamos, Él me ha ungido por rey, Él me ha elegido por rey, pero Él es el rey de reyes. Digamos, con el corazón de mostrar un soberano, de mostrar quién es realmente el que se merece toda la gloria, ¿no? Miren, dice que David era de 30 años cuando comenzó a reinar, ¿no? Joven, más joven que yo por lo menos, ¿sí? Y yo pensaba, ¿no? Digamos, muchas veces quizás por joven uno cree que puede tener toda la fuerza, todas las capacidades, toda la sabiduría, pero qué importante es ver en todo momento que se tiene que depender de Dios para poder obtener las victorias. Y él desde chico ya confiaba en ese Dios. Quizás cuando él peleaba con ese león, cuando él peleaba con esos osos, iban forjando su carácter.
Ahora nosotros, todas las experiencias de nuestra vida no las podemos dejar pasar por pasar. De algo tenemos que sacar de enseñanza que puedan formar nuestro carácter, que puedan direccionar nuestro corazón. Y así fue lo que fue pasando con David. Por eso es que David tenía este carácter o esta mente y este corazón bien direccionado. Miren, dice el versículo 10, después de esa partecita donde dice que dice, marchó el rey el 6 con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban, le dice, no, acá no vas a entrar. Él entró. Pero entró confiado en sí mismo, no, entró en el nombre de ese Jehová de los ejércitos con quien él caminaba. Y dice el versículo 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Es el mismo Dios nuestro. Nosotros cuando leemos esas expresiones en la Biblia, el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, Jehová, el Dios de los ejércitos, es el mismo Dios nuestro. Y Él no ha cambiado. No hay uno que se le pueda poner adelante. No hay situación que se le pueda poner adelante, que Él no pueda transformar, que Él no pueda pasar por arriba. Ahora, dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él, confiado en Dios, en dependencia de Él. Ahora, ¿cómo voy a tener confianza en alguien que no conozco? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me lo cruzo de vez en cuando, con quien no tengo relación? ¿Cómo puedo confiar en alguien con el cual no tengo experiencias vividas? Miren, una de las cosas que nosotros tenemos que ser conscientes, que Dios nos busca desde siempre. Y los invito a algo. Nosotros podemos hacernos un libro, cada uno de nuestras vidas. El más grande de todo hoy lo tenemos a Carlito. Pero si lo invitamos a Carlito a que haga un listado de su vida, vos te vas a dar cuenta, Carlito, que nunca Él te dejó. Que siempre te acompañó, que su gracia y su misericordia siempre fue con vos. Con vos, Marquito, Cristian, Marcos, Dani, Ceci, Juanpa, Emilce. Siempre. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y saben cuál es el objetivo de Él? Es que nosotros podamos hacer una vuelta para atrás, mirarlo y veamos que en Él se puede confiar. Que Él es la mejor opción que nosotros tenemos. Que no vamos a encontrar ninguno como Él. Ahora tenemos otra opción también, salir y buscar otros para alinearnos tras ellos. Salir y buscar otras opciones. Y vamos a volver con el caballo cansado porque nunca vamos a encontrar uno como Él. Y a mí lo que me llama la atención, que David puede tener estas expresiones y podemos ver estas cosas plasmadas en la historia de David, porque él lo fue experimentando paso a paso. Y él tomó la decisión de confiar en este Dios. Miren, las pruebas, las situaciones, nosotros decimos las malas, no solamente las malas, las situaciones buenas también, que Dios nos ha permitido pasar, son para que nuestra confianza en Dios pueda ser una confianza firme, una confianza permanente. Miren, estuvimos de vacaciones y había un hombre ahí que estaba serio, estábamos ahí calentando justo la pava y venía y medio que me apuraba para que caliente rápido el agua y él pueda calentar la suya, ¿no? Ahí en el quinchito. Y bueno, mientras esperábamos, le caliento el agua a él, le pongo a calentar y me pongo a hablar con él. Y nos pusimos a hablar y demás. Y estaba con la señora. Y agarra y me dice, ¿y dónde van? Y bueno, le contamos más o menos la vuelta que íbamos a dar. Dice, y cuesta, ¿no? Sí, le digo, cuesta, todo cuesta. Y él me dice, sí, nosotros recién estamos empezando a salir a viajar con la familia. Y no se me sale un poco ahí la chaveta y agarro y le digo, mira, te voy a dar un consejo, ya que vas a empezar a salir a viajar, le digo, conseguite un amigo para que te acompañe, le digo.
No, pero no tengo más lugar, no importa ese lugar, ese amigo no ocupa mucho lugar, le digo, pero puede llenar todo de vos, le digo, Jesús se llama. Vos sabés que cuando le dije así, me dice, ¿sabés que nunca pensé que lo podía pensar así de él? Y yo digo, ¿somos capaces de pensar que en las cosas lindas de la vida también lo podemos contar a él? ¿Por qué no le hacemos el lugar en nuestra vida que él quiere tener? Para que cuando nos toque ir de vacaciones podamos ir con él, pero cuando nos toque llorar al lado de un cajón también podamos estar con él. Y eso va formando una relación en nuestras vidas. Yo le dije, ¿sabés lo lindo que sería que tus hijos te vean que vos lo tenés a él como amigo? Le digo. Y mira, era un hombre duro. Y la señora agarra y lo codea y le dice, otro más. Y yo agarro y digo delante del Señor así. Digamos, es Él el que busca a las personas. Pero nosotros tenemos que estar ahí para, de alguna manera, poder hacérselo ver. Pero tiene que ser para nosotros también una realidad. No solamente en las pruebas y en las dificultades, sino en las cosas lindas de nuestra vida. Miren, ¿cuántas historias podemos ver? Por amor al tiempo no nos vamos a detener, pero vemos en David, digamos, cuántas historias lindas, partes lindas, pero partes tristes también le tocó pasar en su vida. Y siempre Él estuvo ahí, el Señor estuvo ahí. Miren, pasar desapercibidas en nuestra vida esas situaciones es lo peor que podemos hacer. Es como no darle el valor a lo que Dios quiere traer a nuestra vida para hacer una relación linda entre nosotros y Él. Es lo más triste que podemos hacer. Dice el versículo 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. ¿Saben por qué? Porque dice que Dios le había mandado un montón de recursos, un montón de cosas. Y así es Dios. Él te va a mostrar, Él te va a traer, Él te va a dar, Él te va a mostrar situaciones para que vos y yo entendamos que es Él quien está detrás de nuestras situaciones. Que Él está atento a nosotros más de lo que nosotros podemos estar. Miren, que entender que el plan de Dios para nosotros nos va a dar seguridad. Que el plan de Dios para nosotros nos va a mostrar que no estamos solos, que Él se preocupa por nosotros y que Él se preocupa por recordarnos permanentemente. Y con estos versículos vamos a terminar. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Cómo anda Satanás? ¿Como león? Tratando de hacernos de goma, ¿o no? ¿Lo vemos permanentemente? Miren los filisteos. Dice, cuando oyeron que David ya había sido ungido por rey, se pusieron con todas las uñas para afuera. ¿Y qué hizo David? Dice que huyó a la fortaleza. Lo oyó y descendió a la fortaleza. No huyó, dice, descendió a la fortaleza. Dice, vinieron los filisteos, se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Jehová. ¿Qué había en la fortaleza? ¿Qué había en la fortaleza para David? En la fortaleza había comunión con ese Dios que él seguía. Porque dice que él fue ahí y tuvo una charla. ¿Con quién tuvo la charla? Con Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿yo tengo mi fortaleza? Acá lo vemos a David sin temor del hombre, pero no por lo que él pueda hacer, sino por las experiencias que él vivió con este Dios del cielo. Él tuvo una actitud y reaccionó. Y lo que dice, voy a luchar contra los filisteos. No me voy a achicar, pero primero tengo que pasar por un lugar. ¿Y a dónde fue? Dice que fue a la fortaleza. Una expresión de David seguramente es, no sé cómo, pero la victoria segura por él, no por mí.
de esta prueba la voy a pasar, no por él, sino por mí. Y en esa fortaleza, él encontró fortaleza. En esa fortaleza él encontraba la paz que podía venir. En esa fortaleza él encontraba el descanso. Y yo me hacía la pregunta, ¿yo tengo mi fortaleza? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Es mi cuartito que yo me he separado? ¿Es el lugar donde yo me he preparado para todas las mañanas poder tomar fuerza? ¿Es el silloncito, es la silla, es el escondite que yo me puedo separar un segundito para poder tomar fuerzas? Para que la prueba que voy a pasar, la circunstancia que voy a pasar, la pueda tener de la mano de este Dios. Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué filisteo tenemos por delante? Miren, una de las cosas que vemos en esta fortaleza, miren lo que dice el versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? ¿Está en tus planes hacerme pasar esta prueba? ¿Está en tus planes entregármelos? Muchas veces nosotros creemos que las sabemos todas, ¿no? Creemos que por ahí tenemos todas las respuestas. Y vemos acá la humildad de David. Miren, vemos dependencia, vemos rendición de voluntad. Y en la fortaleza es ahí donde él toma fuerzas. Dice, y vino David a Baal Berizim y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Miren lo que no solamente David podía ver, sino todo lo que el pueblo podía ver. Que, digamos, por más que ellos lo hayan proclamado rey, lo hayan reconocido y demás, David podía decir que el que quebrantó, el que le dio la victoria, había sido Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Sí? Y me llama la atención, dice el versículo 21, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y acá lo vemos a David una vez más, siendo de influencia, tomando decisiones correctas, quitando todas aquellas cosas que realmente no eran conforme al Dios del cielo. Dice, y David y sus hombres los quemaron. Miren, vamos al versículo 21, dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Perdón, ese es el versículo 22. Y esto me llevaba a pensar en esto. Nosotros venimos aquí y oramos, ¿no? Inmediatamente o el Señor responde nuestras oraciones, responde en medio de la prueba, responde en medio de la circunstancia difícil. Y acá vemos en esta parte de la historia de David que inmediatamente dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron de vuelta frente a David y frente al pueblo de Israel. Y acá lo que nos lleva a ver es que la vida del cristiano es así. Nuestra vida es así. Digamos, tenemos prueba tras prueba, batalla tras batalla para librar. Digamos, no nos podemos quedar de brazos cruzados, digamos, pensando que ya está todo solucionado. Nuestra vida tiene que ser una permanente comunión con el Dios del cielo, y eso es lo que nos ha mostrado. Acá, David con este ejemplo dice, y consultando de vuelta David a Jehová, ¿qué dice? Jehová le respondió. ¿Saben por qué? Porque Él siempre va a estar ahí. Eso nos muestra que Él no nos va a dejar solo nunca. Y que en Él podemos seguir confiando. Y que Él siempre va a estar ahí. Miren, muchas personas por ahí están y por ahí no están. Pero el Señor Jesús no es así. Nuestro Salvador no es así. El Dios nuestro a quien adoramos, Él no es así. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes para poder caminar tras sus pasos y que Él realmente sea nuestra fuente de confianza. Y nuevamente dice,
Él agarró y David le consultó a Jehová y él le respondió y le dijo, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. ¿Saben lo que es esto? Es reconocer que Él es el soberano de nuestro camino y que a Él le tenemos que preguntar por dónde debemos ir, por dónde debemos ir. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Y así es lo que vemos acá. Otra prueba, otra batalla, otro desafío, pero otra oportunidad de ver cómo obra Dios. Otra oportunidad más que tengo de refugiarme en Él. Otra oportunidad más que tengo de poder disfrutar de su compañía. Y miren, el versículo 23 dice que Él consultó a Jehová, Él le respondió. ¿Y cuál fue el resultado? Él hizo lo que Dios le dijo, ¿y cuál fue el resultado? Porque es sencillo. Si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, ¿qué vamos a obtener? Ahora, la victoria no es como nosotros queremos. La otra victoria fue de otra manera. Esta victoria Él le dijo que sea otra cosa. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad a su voluntad. Y ahí tenemos la victoria. ¿Sabe lo que? Lo mejor que podemos hacer es siempre buscar su consejo. Siempre buscar su dirección. Y en medio de la prueba, por más que nos parezca loco tomar las decisiones que tenemos que tomar porque Él nos ordena, la victoria es segura. Miren, Él es fiel, Él es bueno y Él es atento. Dice el Salmo 36:5, dice Jehová hasta los cielos, vamos a leerlo. Jehová hasta los cielos llega tu misericordia, dice, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. A mí ya, ¿saben lo que me llama siempre la atención? Es que este versículo tiene dos palabras muy importantes para nuestra vida, misericordia y fidelidad. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué misericordia con fidelidad? ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces somos unos burros. Yo soy un burro. ¿Cuántas veces me equivoco? Y si no fuese por su fidelidad y por su misericordia que alcanza hasta las nubes, ¿saben cuántas veces hubiésemos quedado en medio del camino? Ese es el Dios que tenemos, un Dios digno de confianza. Dice el Salmo 103:14, dice, Él se acuerda de que somos polvo. ¿Qué es el polvo? Nada. Por eso Él es como es tan atento con nosotros. En este Dios podemos confiar. Miren, y para hacer un resumen, esta historia nos revela que sin Dios no vamos a ningún lado. Pueden decirnos que somos los reyes, pero mi corazón y mi mente siempre dependerán de Él para encontrar dirección, paz, seguridad y victoria en medio de las batallas de mi vida. Pueden decirnos que somos los mejores, pero si yo saco a Dios de mi vida, no tengo rumbo seguro. No tengo una victoria asegurada. Miren, la mejor decisión es confiarle mi camino a Él. Esperar en Él vale la pena. Y debemos influir en la vida de los demás para que otros puedan tomar confianza en este Dios del cielo. Y en cada batalla que le toque librar, puedan tener un refugio seguro donde poder correr. Dice, hoy cantamos una canción acá que Dani, la pidió Carlito. Dice, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Con Él todas son hechas nuevas. ¿Y sabe lo que me llevaba a pensar esto? Que muchas veces quizá hemos vivido sin confiar en el Señor, o quizá le hemos confiado pocas cosas de nuestra vida al Señor. Pero nunca es tarde
para tomar conciencia de que a este Dios podemos confiarle cada área de nuestra vida. Y nosotros podemos orar, pero muchas veces realmente nos cuesta confiar, nos cuesta encontrar ese descanso en Él, que realmente pueda ser en nuestra vida esa experiencia vivida de poder disfrutarlo a Él y poder caminar a Él en cada circunstancia de nuestra vida, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra.